y se vienen los turnos de examen. Y bueno, la idea es terminar rápido la materia para que aprovechen bien la última mesa de diciembre. Así que quedan 2 minutitos y empezamos. Mientras tanto, ¿cómo la llevan? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que necesiten charlar? Bueno. Con respecto al seminario, ¿cuánto tiempo nos dan para hacer la exposición o cómo será, digamos, a la hora de... Eso lo vamos charlando en función de la cantidad de expositores, porque hay días que expondrán varios y bueno, dentro de la hora que tenemos pueden tranquilamente exponer 4. Siempre hay que pensar en una exposición de 15 minutos, máximo, ¿no? 15 minutos. Algunos, o puede ser individual, habíamos charlado, o cuanto mucho de dos personas con material bien distribuido. Lo ideal sería que cada uno exponga su tema, aquello que le llama la atención de la microbiología, ¿no? Era lo publicado en la revista científica de la facultad. Yo les pego ahora acá el enlace. El enlace. A ver, admito. ¿Dónde está? Acá encuentran el portal de la revista. Ahí se lo pongo en los mensajes. Es navegando en la facultad. En la página de la facultad van a Ciencia y Técnica. Y en investigación, perdón, van a encontrar revista científica. Una revista científica que me ha tocado ser editor general durante 4 años. Y bueno, espero que lo que continúan ahora le terminen de dar energías a la revista ya para terminar de indexar la versión online. Ha quedado al medio. Ustedes van a ver ahí una compilación de los trabajos que pude llegar a rescatar de cuando era solo versión impresa. Y hay muchos, bueno, trabajos que pueden ver a través de los índices sobre microbiología. Elijan alguno. Bueno, empecemos porque hoy es un tema medio larguito. Yo voy a compartir mi pantalla. Comparto mi pantalla. Mientras voy admitiendo también. Ustedes ya ven la pantalla, ¿no? Sí se ve. Perfecto. Bien. Comienzo nomás. Bueno, voy a tener que hacer alguna pausa cuando tenga que admitir a alguien. Bien, continuamos entonces. Ustedes ya han empezado a ver en la parte práctica. A ver, voy a hacer eso. Voy a tener que salir para admitir. Bueno, siguen viendo, ¿no? Sí, profe. Bueno, habíamos empezado a hablar la clase pasada sobre la transformación de la materia orgánica en el suelo, lo que nos interesa como futuros ingenieros agrónomos, qué es lo que pasa en los primeros centímetros del suelo y el rol que cumplen los microorganismos. No solo en la transformación de la materia orgánica, sino también hablamos un poquito más sobre lo que es los grupos de organismos que son promotores de crecimiento, que viven asociados a las plantas en la zona de la rizósfera, en el rizoplano, e inclusive en el interior, ¿no?, de los haces vasculares.
y algunos beneficios que pueden traducir o que pueden llevarle a la planta esos microorganismos. Así también tenemos patógenos, ¿no? Bien. Habíamos hablado entonces de la transformación de la materia orgánica a través del compostado. Y ahora lo vamos a hacer más complejo el concepto, pensando siempre en lo que es transformación de materia orgánica. Y ahora lo vamos a clasificar a esa conversión en dos tipos, en una conversión seca y en una húmeda. En la conversión húmeda que hemos visto el otro día era el compostado, en la cual habíamos hecho hincapié que es necesario de que haya oxígeno y luego teníamos la digestión anaeróbica que han empezado a ver en el práctico, han armado digestores, han tenido que seguir una vaca para traer el excremento y bueno, y ahora vamos a ver el porqué y vamos a ver, bueno, el por qué perseguíamos una vaca y por qué no otro animal, ¿no? Por un tema tiempo. Bueno, más adelante veremos también fermentación alcohólica. Y dentro de la conversión entonces seca de la biomasa tenemos tres procesos que bueno, son más ya de otra rama, ¿no? De la ingeniería, que tenemos la combustión, la gasificación y la pirólisis, que es una forma de obtener energía o un combustible para después transformarlo en energía a través, ¿no? de distintos elementos, ya sea un motor o algún tipo de reactor. Así que vamos con digestión anaeróbica. Si lo tengo que comparar con... Voy a salvo admitir. Si lo tengo que comparar entonces con... Lo voy a dejar así por si entra alguien más. Con el compostado, en el compostado se consume energía, esto es importante, por el cual esa materia orgánica que se está descomponiendo genera calor. Pero si nosotros hacemos pilas muy grandes, que habíamos visto, ¿no? Distintas formas, algunas con forma de caballete, en la cual habíamos visto distintas temperaturas que se desarrollan dentro de ese seno, ¿no? Que se quiere transformar. No la hacíamos más grande porque se generaban muchos puntos fríos en la cual no solo puede haber demasiado oxígeno también, ¿no? Sino que no se logra transformar y desarrollar esos microorganismos en toda esa superficie. Cosa contraria pasa en un digestor que tiene que ser una estructura hermética, tiene que estar bien cerrada y que en un determinado momento se va a quedar sin oxígeno y necesitamos que sea anaeróbico el sustrato para que esos microorganismos que nosotros necesitamos puedan desarrollarse, ya que el oxígeno los inhibe. Que estábamos hablando entonces de las bacterias metanogénicas, ¿no? Un grupo de bacterias dentro de las arquibacterias que habíamos estudiado dentro del árbol filogenético, ¿no? De los microorganismos. Bueno, otra cosa que se caracteriza es que el compostado, si no se hace bien o se produce o se ingresa alguna fuente rica en nitrógeno, puede emitir olores, puede atraer moscas, por ejemplo. En cambio, en un digestor anaeróbico, al ser cerrado, se evita ese problema. Bueno, hay un relativo obtención de un abono nitrogenado, todo va a depender de la calidad del material, ¿no? Que ingreso dentro de ese digestor o dentro de esa compostera. E inclusive de ello va a depender también los tiempos en los cuales se obtiene el producto final dentro de otros factores como lo son el pH, la cantidad de agua, la temperatura, ¿no? Todo lo que interviene en el desarrollo de microorganismos que habíamos visto en otras clases, factores importantes para su desarrollo. Y también acá nos dice al final, arbustos y árboles
no recortes, dice, no usemos recortes de arbustos y de árboles para ingresar dentro del digestor, porque no solo son muy ricos en carbono, ¿no? Y necesitamos una cierta combinación entre carbono y nitrógeno, sino que son eh, moléculas muy difíciles de digerir y lleva mucho tiempo, ¿no? Sería mejor compostarlos primero, chipearlos, es decir, usar una máquina para que se corte todo en pequeñas fracciones y así los microorganismos puedan descomponerlo. Bien. Entonces, estos digestores pueden tener distintos tamaños, depende de cuál sea también la fuente de la fuente carbonatada y de nitrógeno, ¿no? Tal es así que se puede hacer a gran escala, como los hay ya en Europa, utilizan mucho mejor los residuos de la industria, o también lo podemos hacer en una versión casera, con todos los riesgos y todos los cuidados que hay que tener, porque un biodigestor puede llegar a ser problemático, ¿no? Puede explotar. Disculpen, ¿ustedes escuchan mucho ruido ambiental de mi parte? No, profe, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Listo. Entonces, depende de la escala, ¿no? Porque tenemos que dimensionar ese biodigestor. De acuerdo de ello, vamos a tener que ver a quiénes le compramos los residuos o si nosotros producimos esos residuos, ¿no? Así que tenemos residuos de la industria agropecuaria, domésticos e industriales. Les digo que no estamos usando bien la gestión de nuestros residuos porque hoy en Jujuy seguimos con los basurales a cielo abierto, es decir, grandes pozos en los cuales se acumula la basura, se pasan unas máquinas por arriba, se tapa con tierra y se tapó el problema, ¿no? Problema que van a tener las nuevas generaciones. Entonces, todavía nos falta mucho, pero supongo que ustedes van a ser la generación que van a hacer ese cambio y van a tener la oportunidad de mejorar todo esto. Así que vamos a ver las bases de los biodigestores y cómo funcionan. Primero les voy a hablar un poco de la química, vamos a hablar de los microorganismos, de las etapas, de lo que es la producción de biogás, y después vamos a hablar un poco de los biodigestores. Y si llegamos, vamos a hablar un poco del material ya con más detalle que hay que ingresar dentro de esos biodigestores. Bien. Bueno, al hablar de biodigestores no solamente hay que pensar que obtenemos metano, ¿no? Que después lo podemos quemar para producir energía, pero también lo podemos inclusive utilizar para producir energía eléctrica, ¿no? Existen hoy como especies de grupos electrógenos que utilizan con el gas metano como combustible. Vamos a obtener distintos tipos, ¿no? de residuos o de elementos, y para ello podemos utilizar mucha biomasa como aguas cloacales que hoy no se están usando, aguas residuales de mataderos, muy, muy ricas en nitrógeno, como habíamos visto, y de carbono el otro día, aguas residuales de industrias alimentarias, aunque ustedes no lo crean, de los tambos, de la industria de los quesos, mucho suero que se elimina, es muy rico en proteínas que se pueden utilizar para la biodigestión. Estiércoles, camas ya sea de los que se dedican a criar ganado, caballos, las camas de los gallineros. Hoy en Jujuy y bueno, y en todo el NOA, cada vez están aumentando los criaderos de cerdo, aumentando los criaderos de pollo, que ya creo que no dan abasto con
la gestión de la transformación de esta materia orgánica, ¿no? Y por supuesto puede tener un precio. Algunos te lo regalan con solo hecho de que lleves tu camión y te lleves ese material. Y bueno, luego habrá que hacer algún estudio para ver la fuente de nitrógeno y de carbonos que tienen para mejorarlo, la mezcla y reducir los tiempos del biodigestor o del compostaje. Bueno, en Jujuy tenemos la industria de la caña de azúcar, tenemos el bagazo, los rastrojos, bueno, aunque muchos lo cuidan, ¿no? Porque lo quieren incorporar al suelo, o porque tienen vacas o algunos otros animales y lo utilizan para el consumo. Dentro del bagazo de la industria de la caña de azúcar, ya muchos ingenios se están transformando y están empezando a aprovechar el bagazo para producir la energía, ¿no? Para hacer funcionar sus hornos. Tal es así que el edesma, bueno, ya es conocido, produce un papel donde utiliza el bagazo como fuente de celulosa. Nada más que tiene que cuidar ese bagazo. Yo les conté que lo hace a través de un método Ritter, donde ellos cultivan una bacteria láctica que produce ácido láctico, y con ese licor rico en ácido láctico bañan el bagazo para que no le crezcan muchos hongos lignocelulósicos, ¿no? y destruyan esa celulosa que es necesaria para producir papel. Bueno, también se menciona, bueno, la basura doméstica. Habíamos visto que tiene una muy buena relación carbono-nitrógeno, teniendo en cuenta de no meterle carne a todo el proceso por todo lo que pueda traer. O si metemos carne dentro de biodigestores, cerciorarse de que están muy picaditos, ¿no? En porciones muy pequeñas. Y bueno, los polvos industriales, y eso se hace referencia a los filtros de las grandes industrias, de la celulosa, esos filtros que están en las chimeneas, que bueno, una vez que se cambian los filtros son un problema. ¿Dónde los meto, no? Y bueno, los biodigestores son un buen lugar para terminar de transformar esos residuos. Y aquí llegamos a un problema, porque si pensamos en otros países, por ejemplo en Brasil, que utilizan el alcohol o el etanol como fuente de energía, inclusive hay autos que funcionan con el alcohol, está la controversia si la planta la usamos para producir alcohol o para producir metano, ¿no? O vendemos el fruto de esa planta, ¿no? El maíz. Y bueno, seguramente los valores y los intereses van a ir fluctuando, entonces habrá que ir analizando la relación costo-beneficio e ir viendo a qué nos dedicamos. Me ha tocado gerenciar la Unión Cañero Independiente de Jujuy y Salta, y siempre había una negociación con los productores en la cual había algunos que solo se querían dedicar a producir caña de azúcar para obtener alcohol. Entonces se utilizaba un tipo de contratación, un tipo de contrato con esa gente y un tipo de contrato especial. Y con los que producen caña de azúcar para producir azúcar, se usa otro tipo de contrato, el más conocido como maquila, en la cual el productor contrata a la empresa para que transforme en su industria, en el ingenio, ¿no? el azúcar de su caña, y se ponen de acuerdo entre el camión, ¿no? Yo lo llevo hasta un punto, pago hasta un punto, y bueno, el ingenio paga hasta otro punto, se comparten los gastos. Capaz que en Colombia tienen otro sistema, ¿no? No sé si nos puede comentar algo al respecto, pero se trata de esa manera. Siempre es la controversia. ¿Usamos el maíz o usamos estos sustratos para producir alcohol, para producir metano, o
para producir, bueno, comida, ¿no? Maíz. Creo que habrá que encontrar el equilibrio. Bien, y dentro de la digestión anaeróbica, les recuerdo, era un proceso bioquímico en la cual distintos grupos de bacterias intervenían, hasta inclusive las que necesitan oxígeno, para crear las condiciones de anaerobiosis. Habíamos hablado de las bacterias metanógenas, son bacterias que necesitan ausencia de oxígeno, son anaerobias estrictas. Necesitan temperatura para poder funcionar. Muchas veces parte del gas que se produce en estos digestores se lo utiliza para calentar, ya vamos a ver algunos ejemplos, y para generar la temperatura suficiente para que el digestor se mantenga calentito, cosa de que se puedan desarrollar las bacterias y funcionen rápido y de forma continua. Contraria pasaba en las composteras, que levantaban temperatura cuando las bacterias estaban en contacto con el sustrato, bacterias y hongos en contacto con el sustrato, y dependíamos mucho, ¿no?, de la temperatura ambiental. Tal es así que le comentaba que en invierno las composteras duran mucho más en producir un producto final que en verano. Bien, ese biogás que se va a producir en estos biodigestores pueden tener distintas funciones. Acá tenemos, puede ser de combustión directa en una hornalla, para lámparas, calderas, heladeras, ¿no? Hay motores adaptados ya para esto. Todavía recién ahora se están empezando a ver en Argentina para mover motores de combustión interna. Y los residuos también se pueden utilizar para fertilizante, ya sea los lodos más gruesos, para volcarlos directamente a los campos y distribuirlos, o también tenemos un residuo, un efluente muy líquido, muy rico en minerales y elementos nitrogenados, que se lo puede utilizar, ¿no?, para regar las plantas inclusive. Bien, acá tenemos, para que se den una idea, 1 metro cúbico de biogás producido en un biodigestor. No es metano puro, ¿no? Cuando veamos la química, se produce un 70% de metano y un 30%, va a tener un 30% de dióxido de carbono. Todo esto fue producto, ¿no?, del metabolismo de los microorganismos. Y son alrededor 6.000 kilocalorías. Y eso lo podemos comparar, equivalen a 0,3 kilos de carbón, unos 0,6 metros cúbicos de gas natural. Como verán, es un poco menos rendidor que un gas natural. Equivale a un 1,5 kilos de madera. Interesante. Ahí sí ya podemos decir que vale la pena hacer toda esta inversión. Y 1,2 litros de alcohol. Y bueno, y 0,8 de gasolina o de eso. Hablamos ya sería como una especie de nafta super. Bien. Para tener una idea. Bien, entonces estas arquibacterias que van a ser las responsables de la metanogénesis, la podemos encontrar en distintos ambientes. Lo tenemos en sedimentos anóxicos, es decir, en pantanos, ciénegas. Si ustedes, no sé, por ahí a alguno le gusta la pesca, por ahí está pescando en un catamarán y ven que salen burbujitas en el agua, sobre todo si están cerca de la costa. Y eso no es solamente nitrógeno, es también metano, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte más profunda de los sedimentos se crean las condiciones de anaerobiosis como para que estas bacterias trabajen y produzcan ese metano. Tenemos el tracto digestivo de animales, como el rumen de vacuno, ovejas, ciervos, de camélidos.
el ciego de los caballos, conejos, de los humanos también, ¿no? El intestino grueso de los humanos, por eso es que muchas veces se inflama. Y el intestino posterior de los insectos celulósicos, como las termitas, ¿no? También se produce metano en las fuentes geotermales, allí hay bacterias extremófilas, muchas bacterias termófilas también, que liberan metano. Bueno, en las instancias de biodegradación, donde hay digestores, o también en aquellos en los cuales se potabiliza agua, donde se produce un barro, un sedimento. Si ustedes van alguna vez, van a ver que inclusive parece soda eso, porque está meta, libera burbujitas, es porque están actuando, ¿no? Los microorganismos, y están reduciendo lo que se llama la demanda bioquímica de oxígeno. Cosa que, es decir, se están consumiendo la materia orgánica, cosa en el cual luego eso lo filtran, lo sedimentan, lo clorinan y lo largan de nuevo a la red, para que consumamos esa agua. Bien, y como endosimbiontes, entonces hay distintos protozoos anaeróbicos que también producen metano, ¿no? Que están en distintos ambientes, en el suelo, por ejemplo, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa en la vaca? Algo que nos interesa. La vaca, cuando hay momentos que tiene para consumir el pasto, me están escuchando bien, ¿no? Pues yo largué. Yo largué. Sí, profe, sí se escucha bien. Perfecto, perfecto. Entonces la vaca, como ustedes verán, tiene solamente dientes en el maxilar de abajo, arriba tiene solo un rodete que lo usa, ¿no? para tomar el pasto, luego lo mastica y lo engulle, y eso viene a través del esófago hasta llegar al rumen. El rumen es como una cavidad muy grande, de gran capacidad, 15 litros por lo menos, en vacas grandes, en animales grandes, donde hay líquido, y hay un licor en la cual hay ya un grupo de bacterias, ya vamos a ver, que empiezan a invadir, a colonizar, ¿no? ese sustrato. Y luego la vaca lo que hace son rumiantes, porque llega un momento en que produce la rumia, tiene como una especie de válvula que se llama retículo, que hace que la vaca regurgite el bolo alimentario y saca como unas pelotitas así de pasto que las mastica en los momentos de tranquilidad que tienen en el día, debajo de un árbol, que sea de mucho calor, y está masticando, mastica. ¿Para qué? Para picar ese sustrato y que las bacterias que se han bañado, ¿no? en el rumen, entren en contacto con el material y puedan empezar a actuar sobre, ¿no? la celulosa, la lignina y toda la fuente nitrogenada y carbonatada que tiene, ¿no? dentro de ese alimento. Profe, entonces como que la vaca come el pasto y lo guarda ahí en esa cavidad reticular, ahí donde dice retículo, lo guarda ahí y después lo vuelve a masticar. No, en el rumen, ¿sí? Es una cuba de fermentación como la que ustedes hicieron, ¿no? Y allí empieza el proceso de fermentación. Pero lo que tiene la vaca es que regurgita, hace como unas arcadas y saca el pasto, lo lleva a la boca, unos bolos alimentarios que los mastica y lo vuelve a tragar y vuelve al rumen, así varias veces, hasta que llega un momento que pasa a lomazo o librillo, ¿no? Que si ustedes lo vieran, ¿no? Es como hojitas de libro, que tiene una fuerza muy grande. Hace como un picado, ¿no? del sustrato, como que lo amasa bien fuerte, lo pone en contacto con los microorganismos, mucho más, y después pasa a un verdadero estómago, que es como el que tenemos nosotros, tiene ácidos gástricos y demás, y luego continúa con todo el ciclo de digestión. Pero en ese rumen, una vez que ha entrado, ¿no? en contacto con la saliva del animal que tiene
bicarbonato, fosfato, inclusive amonio, que es como un buffer, ¿no? Porque buscamos un ambiente en el cual se mantenga el pH para que estas bacterias no se inhiban. Bacterias y hongos, ¿no? Protozoos también incluidos. Entonces, en esa gran cuba de fermentación van a empezar a actuar. Y como les decía, tienen ese momento de que la vaca lo regurgita para triturar aún más ese bolo, cosa de que entren más en contacto todos estos organismos, ¿no? Con el sustrato y lo pueda digerir mucho más rápido, ¿no? De hecho, por eso ellas pueden obtener todos los nutrientes, ¿no? El nitrógeno, ellas no comen carne. Aquellos los carnívoros tenemos un aparato digestivo un poco menos sofisticado, ¿no? Están preparadas para digerir la celulosa, la lignina y demás, y obtener toda esa fuente de nitrógeno tan necesaria, ¿no? para formar músculo y bueno, todo, enzimas, ADN y demás. No sé si tienen alguna duda con esta cuba de fermentación. Lo que nosotros estamos haciendo en el práctico, algo parecido. En esos frascos tienen la cuba de fermentación y lo que van a evidenciar luego es la producción de metano, e inclusive de metano y dióxido de carbono, ¿no? Se puede hasta medir el volumen de metano de acuerdo a la cantidad de sustrato que yo agrego. Entonces, ¿por qué perseguíamos una vaca? Sobre todo si el excremento era fresco, porque estábamos seguros de que en ese sustrato va a haber bacterias metanogénicas para tener ¿no? una buena forma, un buen ejemplo, ¿no? para ver en vivo y en directo lo que sucede. Bien, continúo. ¿Y profe, tiene que ser sí o sí fresca? Mientras más calentito esté, mejor, porque yo me aseguro de que hay muchas bacterias metanogénicas. De hecho, va a haber también, porque una vez que la vaca libera esa torta, con el tiempo se va deshidratando, ¿no? Hasta que queda duro. Va a haber un tiempo adicional en el cual esos grupos de microorganismos se van a tener que recuperar primero, ¿no? Para poder crecer y ver el resultado. No creo que haya problemas si es que en algunos casos venía medio seco, pero es un tiempito. A veces con el calor que hace en el laboratorio ni hay problemas, ¿no? Prácticamente lo llevamos lo implementamos allá por el 2002, 2003, y lo hacíamos en invierno, y decíamos, pero ¿qué pasa? Que no crecen. Y hasta un día lo metimos dentro de una estufa, y se nos reventó el biodigestor dentro de la estufa. Imagínense lo que hicimos, ¿no? Todo bien adornadito, quedó bien pintadito. Y bueno, fuimos viendo que este práctico lo tenemos que llevar casi al final de la materia, cuando ya hace calorcito, ¿no? Y tiene las condiciones ideales para desarrollar estos microorganismos. Fueron mis primeros prácticos como docente, ya como ayudante, ¿no? Y queríamos innovar y empezar a ingresar este tipo de prácticas dentro de la materia. Bien. Pero pasemos ya un poco a la química. Nosotros tenemos prácticamente acá, si bien dice 4, son 3 etapas importantes. Si recuerdan, habíamos hablado de lo que era el catabolismo, la clase pasada, habíamos hablado de que el catabolismo es la transformación de moléculas grandes en moléculas pequeñas para que los microorganismos lo puedan obtener y transformar. Y en el caso de nosotros, esos microelementos, ya sea ácidos grasos, aminoácidos, a través del anabolismo lo transformamos, ¿no? en músculo, lo transformamos en sustrato. En el caso de los microorganismos, ese catabolismo, esa hidrólisis de polímeros, se van a producir
sustancias precursoras del metano, y se van a dar estas dos situaciones, la acidogénesis y la cetogénesis, donde en la fermentación de esos monómeros, de esas moléculas ya más sencillas, se va a obtener acetatos, propionatos, butiratos, ¿no? Y otros ácidos grasos que van a ser los precursores en la metanogénesis de la fuente de carbono e hidrógeno para producir las moléculas del metano. Aquí vemos sí. Quería agregar nomás. Entonces, como que acá todo es un proceso de catabolismo también. Pasamos de lo más complejo a lo más simple. Tal cual, acá se ve mejor en el proceso de hidrólisis, las proteínas, los glúcidos y lípidos, a través de ese catabolismo, ¿no? Se van a producir aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, moléculas menos complejas, que van a absorber otros grupos de bacterias. Esto es todo un continuo, ¿no? Así que cuando le hagamos la pregunta de ¿son estáticos las colonias de microorganismos en el suelo? ¿Ustedes qué me responderían? Bueno, No. No, es todo muy dinámico, porque un grupo de bacterias, por ejemplo las aerobias, están transformando, haciendo esa hidrólisis, ese catabolismo a moléculas grandes mientras hay oxígeno, y cuando se le termina el oxígeno terminan muriendo, liberan toda esa sustancia para que las metanogénicas se den lugar, utilicen ese sustrato, esas moléculas menos complejas, ¿no? Y empiecen a hacer su metabolismo hasta obtener metano. Le cuento la historia, es un poco más compleja, pero contarla de esta manera para mí es suficiente en un examen, ¿no? Para eso ya ustedes vieron química biológica, donde vieron al dedillo la bioquímica de las reacciones, cómo se oxidan, cómo se reducen, cuál es el producto final. A mí lo que me interesa es qué elementos ingresan dentro de la reacción, cuáles son los productos, cuáles son los reactivos y cómo continúa. Bien, en este caso entra materia orgánica, producto. El reactivo, en este caso de la acidogénesis, es ácido acético y acetato, para luego, en la última etapa, las bacterias metanogénicas lo van a tomar para obtener metano y dióxido de carbono. Bueno, acá les pongo los grupos de microorganismos para darle un nombre que podrían intervenir en estas etapas. Todo va a depender de los microorganismos que estén en el lugar, ¿no? Dentro de los celulolíticos tenemos los quitridiomicetos y bacterias. Los nombro rápido. Dentro de los que degradan almidón, pectinas y silanos. Son solo géneros, ¿no? En la segunda etapa, los que intervienen en la acidogénesis y acetogénesis, dentro de la acidogénesis van a producir acetato, propenato, butirato, succinato, distintos ácidos grasos que van a ser usados por los acetógenos, y luego el subproducto de esto, ¿no? En el producto final. Dentro de géneros de bacterias fermentadoras, muy comunes en los rumen de rumiantes en general, las acidogénicas. Pongo los nombres porque hace mucho en los exámenes todos, por ahí no se recordaban algunos ejemplos, pero bueno. Un día nos pusimos a buscar muchos nombres y bueno, y los agregamos a las presentaciones.
Pero aquí vamos a lo importante, la bioquímica. Entonces, en la última etapa de la metanogénesis, es decir, después de la acidogénesis, acetogénesis, se van a obtener los reactivos que van a ingresar dentro de estas reacciones, como ser el dióxido de carbono, el bicarbonato, el propionato y el acetato, que combinados con hidrógeno van a transformarse, ¿no? Y van a producir metano y agua, en algunos casos, y metano y dióxido de carbono, todo depende cuál sea el producto, ¿no?, que se metabolice. Bien. En todos estos casos, ¿no?, hay distintos microorganismos que utilizan estos sustratos como fuente, pero siempre vamos a obtener metano. Bueno, esto lo había puesto para recordar que las arquibacterias metanogénicas son anaerobias estrictas, ¿eh? Tenemos mesófilas, termófilas, algunas son halófilas, de formas diversas. Hay bacilos, cocos, sarcinas, algunos inclusive son muy grandes. Imagínense, pueden tener hasta 2 micrones de largo. Habíamos hablado de que un coco tenía un promedio de 1 micrón, un bacilo, 1,5 micrón en general, pero podemos llegar a tener algunas metanobacterias muy grandes, algunos cocobacilos, como les llamamos, que por ahí los percibimos como bacilos pequeños, pero bueno, son ahí un intermedio. Bueno, lo paso rápido porque es más figurativo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta en estos biodigestores es que la fuente de esa materia orgánica tiene que tener ciertas características, porque yo no puedo meter cualquier cosa dentro de los biodigestores. Y por ejemplo, aquellos productos en los cuales contienen químicos, ¿no?, o agroquímicos, o el agua que voy a utilizar para ingresar dentro del biodigestor, ustedes tienen que estar seguros que viene de buena fuente y de que no tenga estos químicos que pueden hacer atrasar, ¿no?, el desarrollo de estas bacterias que nosotros buscamos para producir el metano. Van a trabajar los microorganismos, van a estar desdoblando seguramente esos químicos, pero bueno, van a retrasar, ¿no?, la obtención del producto final. Y así tenemos algunos sustratos muy ricos en hidratos de carbono, ¿no?, que pueden ocurrir de que acidifiquen el sustrato y hagan que se retrase, ¿no?, este proceso de metanogénesis. Acá les puse la acumulación de ácido, producto del metabolismo de algún grupo de bacteria que acidifique el sustrato y haga que los metanógenos se retrasen. Llegamos ya a la parte más, si no hay duda en la parte química y general, vamos a los biodigestores. Existen distintos tipos de biodigestores, los vamos a clasificar en general de acuerdo a la cantidad de agua que tienen. Por un lado teníamos los sólidos. Los sólidos, es decir, los que tenían muy poca cantidad de agua, gran cantidad, porcentaje de sólidos totales. Es decir, si yo tengo poca fuente de agua y no tengo la infraestructura para un biodigestor, lo más normal es, lo más rentable sea que composte todo ese material haciendo pilas al aire libre y bueno, me regiré con toda la teoría, ¿no?, del compostado. Pero si tengo el biodigestor y tengo la fuente de agua de calidad y demás,
ya puedo empezar a clasificar en distintos tipos, puedo utilizar distintos tipos. Tenemos los semisólidos y los que utilizan líquidos. Y así tenemos, de acuerdo al tamaño, biodigestores que pueden ser bolsa, tipo bolsa. Ya vamos a ver algunas imágenes viejas y nuevas. O biodigestores comunes, flujo a pistón, o el modelo chino. Esto ya lo vemos después. Acá tenemos un modelo. Profe, yo tenía una duda ahí con el gráfico ese. Ahí hay ¿Este? numeritos. No en el otro, el anterior, el primero, donde están los tipos de biodigestor. ¿Acá? Ese porcentaje de ST, ¿qué vendría a ser? Son los sólidos totales que tiene el sustrato. Me da una idea de la calidad del sustrato que tengo y el contenido de agua. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué son los sólidos volátiles y los sólidos totales. Eso se hace referencia cuando yo los voy a analizar, los someto a temperatura, a distintas temperaturas. Ya lo clasificamos bien. Si me tiene paciencia, ya llegamos. Entonces estábamos en distintos tipos de biodigestores. Un biodigestor que funciona muy bien es el modelo chino, en la cual acá está la zona donde yo ingreso los materiales. Esto está, por supuesto, hecho en profundidad, en la cual se generan las condiciones de anaerobiosis dentro del... ¡Ay, se me ha tildado! Dentro de este modelo, y tiene una parte en la cual me permite mezclar todo el sustrato y permitir así que las burbujas de metano y dióxido de carbono puedan subir y ser capturadas acá por esto, y inclusive yo lo pueda acumular en algún lugar. Y por este otro sector voy a poder ir sacando los efluentes, ya sea los líquidos y sólidos, porque cada vez que se hace presión dentro del sistema, tiende a ir empujando, ¿no?, el material de residuo. En cambio, en el modelo hindú, que puede ser sobre el nivel de la tierra o puede ser en un pozo que se hace, nada más que, imagínense una jeringa, es un émbolo que cuando hay presión se produce metano, el émbolo sube y yo le tengo que dar presión para que haya la suficiente presión en el sistema para que el metano salga y yo lo pueda tener en el sistema de cañerías, ¿no? Ya hay más gráficos que me ayudan a interpretar mejor. Acá tenemos un silo bolsa, donde uno puede ir ingresando la materia orgánica o los residuos. Agrego la cantidad necesaria de agua y por este extremo va a ir saliendo el gas, e inclusive yo puedo unir con cañerías, ¿no?, todos estos sustratos para que todos estén produciendo material, metano, y mejore los volúmenes de gas. Ya lo describo mejor un poquito más adelante, para que se queden con la idea. Tenemos otro que parece laguna, pero imagínense un piletín con una tapa, todo hermético, en la cual se ingresa adentro, ¿no?, todo el sustrato, el material, y por unas aberturas sale el gas, que son los menos comunes. Acá tenemos algunos domiciliarios, son unos tanques que son con los que usamos, ¿no?, para el agua en casa. Verán acá que tienen una manivela para mezclar todo el interior. Tienen como una especie de embudo que es por donde van a introducir los residuos orgánicos, y los residuos, mientras más picaditos estén, mejor. Para eso necesitamos una cultura
de clasificación de la materia orgánica. Yo creo que vamos bien encaminados, vamos tarde, pero vamos encaminados. Ya en Jujuy se pueden ver contenedores de materia orgánica, por lo menos, mientras que en otras partes del mundo tienen contenedores de distintos colores, amarillo, verde, negro, y ahora le están agregando uno más para baterías y vidrio. A estos biodigestores los puedo enterrar e inclusive los puedo conectar en batería, ¿no? Entonces voy usando el gas que produce uno y cuando se termina la presión y el gas que se produce acá, continúo con el siguiente, que eso sería lo ideal. Acá vemos, ¿no?, cómo se va cargando uno, que lo ingresaron dentro de... lo enterraron. Y también utilizan, ¿no?, el calor del suelo para darle el calor suficiente. Como verán, se puede hacer, nada más que tenemos que aprender a un poco más de cómo reciclar, ¿no?, los residuos de casa. Bueno, esto a pequeña escala, en caso doméstico. Acá tenemos un silo bolsa vacía y lleno, con una cubierta de protección. Y estos silos bolsa, cuando se llenan de gas, tienen presión, entonces me dan presión en el sistema para que salga el gas por un mecherito. Y bueno, y cuando me falta presión, le tengo que poner un peso arriba para que se dé esa presión en el sistema, ¿no? Acá tenemos la versión más grande de este sistema. Son de bolsas de digestión de varios metros. Esto inclusive se cava un poquito para que entre la bolsa. Se hacen unas perforaciones para que salgan los efluentes, para que no se acumule mucho la materia orgánica ni los líquidos, ¿no? E inclusive se le pone un peso para que le dé presión al sistema y pueda fluir el gas y salir el gas con presión donde yo lo necesite. Acá tenemos un modelo de digestor con agitación, un modelo chino. Hicimos un material en el cual pudimos ver cómo, inclusive la cantidad de ladrillos que se necesitan para hacer un modelo chino, ¿no? Bueno, ahora hay cosas más modernas, pero si no teníamos, si podemos hacer piletas, ¿no?, para bañarnos, ¿cómo no vamos a poder fabricar a bajo costo un biodigestor? Esto ya pasa a la historia. Acá lo que es importante es que en esta parte es el tanque de mezcla, es donde se ingresa la materia orgánica, el lugar donde se produce la fermentación. Acá inclusive tenemos un sistema de serpentina que sirven para ayudar a darle calor y apurar el sustrato, darle calor a los microorganismos para que se desarrollen. Y luego tenemos un sistema para limpiarlo y que salga no solo el gas, sino también los efluentes líquidos y más sólidos del biodigestor, porque en algún momento se pueden llenar. En estos biodigestores necesitamos un sistema de mezclado que puede ser mecánico o de recirculación del gas, con estas aspas, uno con la gira para que obligar a que el gas suba. Ustedes van a ver que van subiendo burbujitas, ¿no? Si yo lo mantengo quieto, le va a costar mucho subir a las burbujitas, pero si yo lo agito, voy a colectar mucho más rápido el metano. Y para eso hay otros sistemas en la cual, bueno, acá tenemos algo ya a mayor escala, tenemos el tanque de efluente, tenemos el depósito de biogás y tenemos el biodigestor propiamente dicho, donde se agita. Que inclusive a esto se le puede agregar una bomba. Una vez que yo tengo acá en el biodigestor de 65 metros cúbicos, yo puedo insuflarle el mismo metano y puedo darle presión al sistema para que
para que salga con mayor presión en el otro extremo, ¿no?, de la cañería. Esto se ve mucho ya en Alemania, se ve en China, en Holanda, porque claro, hay mucha gente que se dedica a la cría de ganado y utilizan esos excrementos, esos residuos. Bueno, acá tenemos otro tipo de compresor que sirve para darle presión al sistema, y acá ven unas serpentinas que están en la parte interior de los biodigestores para calentar el sistema. Bueno, vemos lo mismo, se hace recircular agua caliente utilizando el mismo metano, ¿no?, para calentar el agua, para darle calor al interior. Inclusive algunos que tienen biodigestores pequeños compostan alrededor del biodigestor, cosa de que del calor del compostado, ¿no?, ganen un poco de temperatura para que se active rápidamente el biodigestor. Esto tienen que pensarlo. ¿Por qué le hago hincapié? Porque cuando ustedes cargan un biodigestor, claro, yo cargo el sustrato y va a la temperatura ambiente, pero yo necesito que estas bacterias se activen y siempre se van a activar por encima de los 28, 30 grados. Entonces, le doy temperatura de esa manera. Y bueno, acá vemos que tienen un sistema que yo veo que está pasando dentro del tanque. Hay algunos sistemas de desborde del efluente líquido para que esto no estalle por la presión y que, bueno, salga. Y acá tenemos por dónde sale el sedimento, y que de aquí yo lo puedo colectar para o regar directamente surcos o elevarlos, ya sea un acoplado, y llevarlos al campo. O venderlo, no sé, o embolsarlo. Bueno, acá tenemos una restallamas. En este sistema hay que tener mucho cuidado, ya lo vieron en el práctico, de que se puede producir un gas muy, muy, muy explosivo. Entonces, todo esto tiene que tener un sistema de seguridad, ¿no?, para que no explote. Hay unas trampas o arrestallamas para evitar que si acá hay una caldera ingrese, ¿no?, esta fuente de calor al sistema. Y también tenemos un sistema de válvulas que me permiten ver la presión del sistema y, bueno, me permite jugar de abrir o cerrar válvulas para que el sistema tenga presión siempre. Bueno, aquí hay una sección del sistema. Tenemos el lugar donde es la biodigestión propiamente dicha, los mezcladores, el sistema de cañerías por donde lleva el gas y donde se va almacenando, e inclusive acá tengo la bomba que le va a dar presión a este sistema. Bueno, el digestor chino, con ya medidas que se pueden usar, inclusive utilizando la gravedad para sacar los residuos y que sea todo mucho más sencillo. Este es un modelo hindú sobre la superficie de la Tierra. Esto es un émbolo, como les decía. Vean acá a la derecha primero, a medida que se va produciendo biogás, esto sube, ¿no?, dentro de esta pequeña pared que uno arma, algo circular, hasta que llega un momento, claro, que yo le tengo que dar peso aquí para que tenga presión el sistema y salga el gas. Vi este sistema acá en Jujuy, allá en Valle Grande, en la escuelita de Valle Grande, pero no estaba funcionando bien porque no estaban alimentando bien el biodigestor, así que lo dejaron como un pozo. No sé si alguien pudo conocer o conoce Valle Grande, la escuela agrotécnica.
Bien, yo creo que hay que limpiarlo bien y ponerlo en funcionamiento. Bueno, otro modelo chino, una mezcla del hindú con el chino. Ahí tiene un contacto, a ver, creo que funciona todavía como para que lo vean. Y hay que ver un ejemplo, hay un criadero de cerdos que cuando limpian las camas de los cerdos directamente va al biodigestor, ¿no? Ese metano vuelve de nuevo a dar calor o para que funcione la casa, ¿no? del productor, para que cocine, para que prenda la luz. Y lo que les pongo acá, que tiene un tiempo de retención cada digestor, todo va a depender de la época del año, y que en función, el término medio son entre unos 60 días, ¿no? Depende del sustrato y depende de la época del año. Mientras más temperatura generalmente le doy, más rápido es todo el sistema. Bueno, algunos ejemplos de trampas. Como en la digestión se producen algunos sulfuros y todo es metálico, se trata de hacer trampas con hidróxido férrico, cosa de que esas sustancias no sean corrosivas, ¿no? para el metal que yo tengo dentro del sistema. Bueno, un manómetro común. Y llegamos un poco a la química, a ver la hora. Uy, ya casi una hora. La temperatura, como les decía, determina el tiempo de retención del sustrato. Y por supuesto, ¿no? la calidad del sustrato. Hay fórmulas que se pueden aplicar para cada uno de los sistemas. Esto es para dejarle tranquilidad de que siempre necesitan saber primero qué cantidad de metros cúbicos de gas necesitan para quemar por familia, ¿no? Y en función de eso tienen que dimensionar un biodigestor. Y en función de eso tendrán que encontrar el residuo necesario. Pero como todavía estamos en Argentina y todavía encontramos gas mucho más fácil en una garrafa, nos va a costar mucho, ¿no? Implementar este sistema y por ende transformar todo el residuo de materia orgánica que producimos, e inclusive en el campo, ¿no? Como productor. Paso rápido esto. Una idea del valor calorífico del gas en microjoule por metros cúbicos, que es la medida que se utiliza para el metano. Generalmente no obtenemos un gas 100% metano. Obtenemos un 70% metano y un 30% de dióxido de carbono. Así que el valor más real es el de 26, como valor calorífico. Acá nos dice que 4 metros cúbicos por día equivalen a 1.440 metros cúbicos por año. Es decir, esto equivale a 1.600 kilos de leñas por año para una familia. Una familia tipo, ¿no? Es decir, padre, madre y 2 hijos, según es lo que se requiere de metano para producir, lo que se requiere en leña. Así que esta sería mi base de cálculo para dimensionar el biodigestor. Bien, y 55.000 litros por año de efluente químico equivalen a 125 kilogramos de nitrógeno, de fertilizante nitrogenado y fosforado. Van a decir que es poquito. No, pero no es poquito, es bastante. Para un pequeño productor funcionaría. Bien. Vamos a hablar un poquito de los cuidados que hay que tener con los biodigestores. Acá nos dice que el fertilizante, cuando se carga el digestor con estiércol fresco,
sale el efluente que debe ser manejado adecuadamente. Eso, piensen que al ser un resto de un animal, eso puede llegar a tener parásitos, ¿no? Entonces hay que mantener los tiempos de retención para que esos parásitos se mueran. Hay tablitas que me dicen la resistencia de esos parásitos, ¿no? A ver si podemos llegar en las próximas diapositivas. Acá, razones del éxito de obtener un buen metano. Primero, que la persona que se va a dedicar a hacer esto entienda bien cada una de las etapas. Entienda bien cómo funciona la cuba de fermentación. No sé si saber bien sobre los microorganismos en sí, pero saber cómo funciona. Que tiene que ser un ambiente anóxico, que tiene que tener temperatura, y que la calidad del sustrato no tiene que ser ácido, que no puede ingresar agroquímicos, y que bueno, y cada tanto hay que mezclar para que salga el metano, ¿no? A ver. Bien, acá este último párrafo está bueno, porque eso dice el libro que se generó en la cátedra, que dice que el diseñador o el que, a ver, en definitiva, toma la decisión de qué volumen tiene que tener el biodigestor, ¿no? Tenga en cuenta todos estos factores y sobre todo tenga en cuenta la cantidad de materia orgánica que va a necesitar, porque si no, empieza a correr lo que se llama costo-beneficio y a veces sobredimensionamos o subdimensionamos, ¿no? los biodigestores, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en España. De pronto venían los holandeses con su tecnología y los españoles instalaban los biodigestores tan grandes que nunca llegaban a llenarlos y nunca llegaron a beneficiarse, ¿no? Porque, claro, nadie quería venderles el sustrato para llenarlo. Bien, esto lo paso rápido, solo pueden leer sencillo de entender. A ver, acá tenemos la desaparición de microorganismos nocivos. Y ya con esto ya voy terminando. Tenemos que el microorganismo o virus, como poliovirus, a 35 grados, con 2 días de residencia dentro del biodigestor, pueden desaparecer alrededor del 98%. Los quistes de protozoos al 100%, ¿no? Y así tenemos los otros. ¿Por qué es importante esto? Porque si estamos planteando de que los residuos, tanto líquidos como sólidos, los voy a usar como fertilizante, tengo que tener un control de estos parásitos y patógenos, porque imagínense utilizar estos productos en una huerta donde produzco lechuga y bueno, voy a terminar difundiendo, ¿no? Multiplicando este problema. Por eso es que siempre que compren, desinfecten bien las verduras, utilicen esas famosas 2 gotitas por litro de agua de lavandina y dejen un tiempo ahí para que se inactiven. Bien. Y ya por último, dentro de las desventajas, bueno, la posibilidad de explosión, los costos que requieren, eliminar los ácidos sulfídricos que hacen que los sulfuros que se produzcan sean corrosivos para todos los metales que puedan tener ese biodigestor. Bueno, con esto damos por terminado, quedan varias cositas más, pero acá tenemos la definición de sólidos totales. Se hace referencia al material remanente después de haber sometido durante un determinado tiempo ese sustrato a entre 103 y 105 grados centígrados. Y los sólidos volátiles
es el material orgánico descompuesto a 550 grados. Se utilizan más temperaturas. Y eso generalmente lo que hago, después de someterle a esas temperaturas, veo el residuo que queda y los clasifico, los peso, hago el antes y el después, y veo la calidad de sólido que tengo. Eso por un lado, ¿no? Estamos hablando de masa. Por otro lado, tengo que ver la calidad de carbono-nitrógeno que tiene. Bueno, lo demás queda para la próxima o en algún momento. Lo que me importaba era ver la introducción, era ver los distintos tipos de digestores y bueno, los cuidados que había que tener para que sepan, ¿no?, que si se dedican a esto pueden volar por los aires y los pueden meter presos. Bueno, espero que les haya gustado, les haya interesado. Es solamente una guía, lo que nosotros les decimos. Tienen el material bibliográfico para profundizar más. Y bueno, acá lo único que ven es una idea de una carga de digestor de 1000 kilos con un 10% de sólidos totales. Un porcentaje lo voy a obtener como fango, unos 60 kilos, voy a obtener unos 40 kilos de biogás, para que tengan una idea muy general, ¿no?, de cuáles son los rendimientos que voy a obtener. Bueno, dejo de compartir. Todo esto ya está en el aula. Así que no sé si tienen dudas. Charlamos un ratito. Creo que ninguna. Espero no haberlos dormido. Bien. Así quedamos entonces. Gracias por estar un día como hoy, a pesar del paro y todo, y tanto de colectivo como de docentes. Seguimos charlando ya la próxima semana. Ya nos queda poquito para ir terminando la materia. Quedan ya teorías más cortas. Vamos a hablar de microorganismos del agua, vamos a hablar de algunos nocivos del aire, para que tengan en cuenta los alérgenos y demás. Habían chicos que no sé si ingresaron, que querían consulta para el examen de estos días. Parece que no ingresaron. Bueno, ya los voy a ver entonces. Así que bueno, nos vemos entonces. Nos vemos, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.